Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. ¡Oh! Ciego estaba yo, no podía ver, el pecado me ató, pero el Dios del cielo me escuchó y Jesucristo me salvó. Sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Dulce gracia inunda hoy, su esperanza me levantó y él mi deuda ya pagó. Oh, Jesucristo me salvó, sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Y esperanza en más allá, y cantaré por la eternidad. A la muerte él venció. Oh, Jesucristo me salvó. Sí, Jesucristo me salvó. Cántalo fuerte. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran Vamos a entrar a la palabra. La semilla es la palabra de hoy. Una palabra que Dios habló a mi corazón, a mi vida en estos días. Y estudiándola, yo ya la había terminado. Yo decía, Dios, pero como que falta algo. Y me dijo, no, es mi palabra. Y no hay muchos puntos. No hay muchos subpuntos, solamente hay palabra, no hay más. Es como si Dios me dijera, hazte a un lado y ahí voy yo, ¿no? Entonces, que Él sea exaltado y sea puesto en alto en nuestras vidas. Va a ser dos partes esta palabra, se llama la semilla. La primera parte se llama el trigo y la cizaña, ¿sí? Estamos allá, ¿listos? La primera parte se llama el trigo y la cizaña, ¿sí? Y sería buena la pregunta hoy, ¿no? ¿Qué somos hoy? ¿Somos trigo? ¿Somos cizaña? Y nos vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, primer parte, el trigo y la cizaña. Y quiero leerles lo que la Biblia nos enseña. Mateo 13,
24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículos 26 y 27. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Verso 30. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Amén. Palabra de Dios. Es muy interesante cómo Jesús enseñaba con ilustraciones, con parábolas, con, no sé, no puedo decir cuentos, pero a los niños se les cuenta cierto cuento para decirles una verdad. Hay un mensaje ahí. Y la gente los escuchó, toda la gente los estuvo ahí. Y Dios habló a mi vida esta mañana y me dijo: es importante que les expliques a la gente como yo les expliqué. Y yo le dije: Dios, lo estoy haciendo mal. Porque no sé si a usted le entra esa duda. Cuando alguien te dice: oye, pero hazlo como hizo Jesús. Y tú dices: ¿qué no lo estoy haciendo como Jesús? ¿Verdad? Sí me explico. Sí les ha pasado. No, pero ayúdame, Dios, ayúdame. ¿Cómo le hago entonces? No, ya tu palabra fue hablada, ya tu palabra fue dicha. Pero si en cambio esta parábola se la dijo a la gente, se la soltó a toda la gente. Pero recuerden ustedes que Jesús tenía un círculo más íntimo. ¿Recuerdan eso? Los discípulos. Es muy importante. A la gente les decía algo, pero a los discípulos les soltaba toda la revelación. Déjame decirte algo que Dios habló a mi vida. Muchos de los que están en la iglesia solamente son congregación, pero no se han convertido, dijo Dios, en mis discípulos. Porque no puedo llegar yo con confianza con ellos y mostrarles la explicación de mi palabra. Y entonces yo dije: Dios, ayúdanos. Porque ¿cómo es posible que después de tanto tiempo no podamos entender como discípulos la palabra? Creo que es muy claro el mensaje, pero sin en cambio hay una explicación a esto. Y quiero que lo veamos, la explicación. Y nos vamos a ir al mismo Mateo, capítulo 13, pero ahora nos vamos a ir a los versículos 36 al 43. Y dice la escritura así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos. ¿Quién se acercó a él? Escucha, hermano, los que se acercan son discípulos. Los que se quedan fuera, los que se quedan lejos, es multitud nada más. Tú tienes que aprender y yo tenemos que aprender a ser discípulos. Acércate a Jesús. Todos los días, acércate a Jesús. Un discípulo se acerca a su maestro. Acércate todos los días a Jesús. Amén. Dice que despedida la gente, o sea, se fue la multitud, se fue la congregación, se fueron todos. Y entró en la casa. Pero ¿quién tenía la confianza de entrar en la casa? Los discípulos. Y se acercaron a él, sus discípulos. Acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Escúchame, hermano. A los discípulos Dios les revela las cosas. A la gente solamente les da la palabra.
No te vayas nada más con la palabra. Cambia tu actitud y conviértete en un discípulo. En alguien que pregunte, en alguien que se acerque. No que diga nomás, qué tremenda palabra, qué bonita palabra. Mañana me la aviento otra vez en mi canal. No. Sino que digas, yo voy a acercarme más a Él. Quiero que me explique. Los discípulos sabían que Él les hablaba a la gente. Y la gente decía, qué bonita enseñanza, qué padre, nos dio peces, nos dio panes, y todos bien contentos con los sándwiches que les había dado, no sé. ¿Sí? Pero los discípulos sabían que había otro alimento. Un discípulo sabe que después de la palabra va a haber otro alimento y se va a acercar. Se va a acercar a una nueva revelación. Se va a acercar a algo nuevo de parte del Señor. Y la hay. Ellos le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo, explícanosla. Y Jesús, amado Jesús, siempre responde. Cuando tú tienes interés, Dios siempre va a mirar eso y te va a responder. Versículo 37 en pantalla dice, respondiendo Él les dijo, y chequen cómo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Él es el que siembra la buena semilla en nosotros, hermano. No somos nosotros como pastores, es el Señor Jesucristo el que siembra la palabra. Nosotros solamente somos vasos usados por Él, pero la palabra la da el Señor. Escúchame, no desprecies ninguna palabra que Dios te da a través de alguien, porque Dios es el que está dando la palabra. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, en esta porción de la Escritura, la buena semilla da un giro, porque en los versículos siguientes, que son 38 y 39, dice Jesús, el campo es el mundo. Él avienta la palabra en el mundo, la buena semilla, ¿sí? Pero luego dice, en esta explicación, la buena semilla son los hijos del reino. Tú y yo, como hacedores de la palabra, somos hijos del reino. Tú y yo, como hacedores de la palabra, somos hijos del reino. Lo repito, ya quedó claro. Quedó claro, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos del reino. Pero somos la buena semilla. Diga conmigo, soy buena semilla. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, soy buena semilla. Recuerda que la parábola se llama la cizaña y el trigo, o el trigo y la cizaña. Y Él está diciendo ahora, miren, el que siembra es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios. Pero miren lo que añade en la última parte del 38. Y la cizaña son los hijos del malo, los hijos del diablo. ¿Recuerdan que en la parábola, en la ilustración que dio Jesús a toda la gente, les dijo que este hombre había sembrado buena semilla, pero vino un malvado y sembró mala semilla? Y nadie se dio cuenta hasta que empezó a brotar todo. Es lo mismo en la iglesia, ¿sabe? Escuche lo que voy a decir. Dios me ayude. Tengo temor en decir esto, pero lo voy a decir en el nombre del Señor. Muchos de los que están aquí, muchos de los que estamos aquí, hemos sido puestos por Dios, y otros han sido puestos por el diablo, como cizaña. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Si todos aquí estamos lavados con la sangre de Cristo. La persona buena va a dar frutos buenos. La persona mala va a hacer que otros caigan, que otros se alejen, que otros ya no vengan. Pero miren, tranquilos. En la parábola se les dijo, Señor, ¿quieres que la arranquemos? Dijo, no me corten a nadie. Déjenlo que llegue la cosecha. Y entonces vamos a hacer división entre lo bueno y lo malo. Tienes dos opciones: cambiar tu manera de ser y convertirte en semilla buena como hijo verdadero de Dios, como discípulo, o seguir siendo cizaña, y en el tiempo final tu lugar va a ser un lugar de tormento. La cizaña, dice el verso 38, son los hijos del mal. 39. El enemigo que lo sembró
es el diablo. ¿Te imaginas tener al diablo como padre? Ya venimos de ese mundo. Ya venimos de esa paternidad malvada. Cuando no conocíamos a Dios, éramos hijos del diablo y le obedecíamos en todas sus cosas. Pero parece ser que se ha metido en la iglesia y los hijos del diablo también cantan. Los hijos del diablo también gritan. Los hijos del diablo también traen Biblia, porque se parecen. Está fuerte esto, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué eres? Los hijos del diablo no crecen, ahogan. Los hijos del diablo estorban, entorpecen, son muro de contención, mientras que los hijos de Dios liberan y son libres en el nombre de Cristo. El enemigo que los sembró es el diablo. Está bien claro ahí la explicación, ¿no? ¿Quieren más explicación que eso? Versículo 39 en la otra parte. La siega es el fin del siglo. Va a haber una siega y es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Ay, Dios mío. La palabra está bien explicada acá. Va a llegar un fin. Pero mire, hijo de Dios, escucha, le voy a hablar a los hijos de Dios. Tienes esperanza. Acércate más a Jesús. El Hijo de Dios se acerca para huir, para que le expliquen, para que lo ministren. El hijo del diablo no. El hijo del diablo no hace nada, estorba. Pero la siega va a llegar. Y los segadores son los ángeles. Dios nos guarde. Pero recuerden que son dos partes, pero todavía no acabó la primera. Versículos 40 al 41 de Mateo 13. De manera que como se arranca la cizaña y se queman al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahora, quiero por favor que chequen el versículo 41 en pantalla, o ella en su Biblia si lo tiene. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá, ¿de dónde? De su reino. ¿Qué va a recoger de su reino según el versículo 41? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A ver, espérame. A ver, pastor, a ver. ¿Cómo? Están en su reino. Están en su... Es que es el campo, es la iglesia. En la iglesia todo el mundo puede entrar, es un lugar público. Pero pocos han dejado entrar a Jesús en sus corazones. Muchos vienen nada más porque es la moda, es lo nuevo, es Jesús. Pero de su reino va a tomar a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Quiere decir que hay gente en la iglesia que ni picha ni cacha ni deja batear. Hay gente en la iglesia que están viviendo como tropezadero y haciendo iniquidad. ¿Y quién lo sembró en la iglesia? El diablo. Dios crea un jardín en el Génesis. ¿Y quién se metió de colado? El diablo. ¿Y qué pasó? Hizo caer al hombre y a la mujer. Dios manda a crear a un hombre un arca y se salvan él y su familia, es decir, 8, pero entre esos 8 había uno que sembró el diablo, ¿sí? Al cual el mismo Noé maldijo. ¿Cómo es posible? Se había metido en el arca, si estaba en el arca era salvo. Hermanos, lo mismo está pasando en la iglesia en estos días. Hay iglesias llenas, pero de gente que está haciendo tropiezo e iniquidad, porque fueron sembrados por el diablo. Palabra de Dios. Amén. Ahora, déjame decirte, Dios no es que no reconozca a uno a otro, no, Dios sabe quiénes somos.
Pero ¿por qué hasta el fin se va a dar cuenta uno? Porque, hermano, nosotros tenemos que vivir vidas consagradas todos los días de nuestra vida. No sabemos cuándo va a ser el fin. Yo no sé cuándo va a ser el fin. Yo no estoy aquí para decirles una fecha y una hora, tal día. No. Todos los días tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo el Hijo del Hombre va a venir. No sé cuándo va a venir. No sé si va a venir a fines, no sé si va a venir después. Mucha gente dice que va a ser después de la fiesta de las trompetas, porque sonará la trompeta al final y entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Entonces, pero realmente no sabemos cuándo. Ha habido muchas fiestas de las trompetas. Ha habido mucha situación. Hermano, tenemos que vivir vidas consagradas. No ser tropezadero, no ser piedra de tropiezo, ni de los que hacen iniquidad. Porque la palabra es bien clara, dice: Dios enviará a sus ángeles y tomará de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Del mismo reino. Dios mío. Dios nos ayude. Amén. Vamos a los versículos siguientes, 42 y 43. Arriba dice 40 y 41, pero usted no le haga caso, hágale caso a los numeritos abajo en los versículos, ¿sí? ¿Ok? 42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién Dios va a echar al horno de fuego, al infierno? A los que sirven de tropezadero y que hacen ¿qué? Iniquidad. ¿Quiénes son esos? La cizaña. ¿Cuál cizaña? La que plantó el diablo. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero sin en cambio dice el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire, hermano, yo les voy a decir algo. Los cizañosos, los que sirven de piedra de tropiezo, ya no se sienten cómodos con lo que estoy diciendo. Ya están así como que, me voy, no me voy, me levanto, no me levanto, me quedo, no me quedo, pero algunos están diciendo, no, si me levanto, todos van a saber que soy. No, hermano, usted levántese, si tiene que ir al baño, tiene que ir a tomar agua, tiene que irse al Oxxo por un café, va usted. De todas maneras, Dios lo conoce. Los hijos del reino van a quedarse aquí y van a seguir y van a continuar en el nombre del Señor. Amén. Y algunos están diciendo, no, mejor me quedo. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Dios conoce todo. Nuestro entrar, nuestro levantar. Dios conoce todo. Lo que desayunamos, lo que no comimos, a quién nos comimos, de quién hablamos. Dios conoce, mire, Dios conoce de quién hablamos y de quién oramos. De veras, Dios conoce todo. Mira, Dios conoce si das el diezmo completo, si te robas la mitad. Dios conoce todo, hermano. Sí. Dios sabe que muchas veces las excusas que pones no son excusas, son mentiras. Pero Dios conoce todo. Pero en el reino, en el tiempo final, Dios va a llamar a los ángeles y les va a decir, recojan a todos los que no son míos y al horno, órale. Y a todos mis hijos, vengan, benditos de mi Padre, benditos de mi Padre al gozo. ¿Cuántos quieren escuchar al Señor que les diga, ven, buen siervo fiel? A ver, levanten su mano los que quieran escuchar eso. Yo quiero escuchar eso. ¿Sabe cómo hay que vivir? Consagrado, siendo discípulo. Siendo discípulo, mire, Dios me dio una cachetada hoy en la mañana. Yo salí de bañarme, yo venía pensando, Dios, hazme discípulo. Y me dijo Dios, fíjense lo que Dios me dijo. Me dijo, tú tienes la visión de los 12 y la has parado. Por dimes, por te diretes, por todo. Pero esos 12 eran gente que estaba firme en sus decisiones. Yo tengo la visión de los 12. Usted tiene la visión. Somos Maná. Somos una iglesia que sabe la visión. Conoce la visión. Y como hemos dejado, muchos se han convertido en cizaña. Y ya no hay discípulos que se acerquen.
El que tenga oídos para oír, oiga. Pero tranquilos, son dos partes. Esta fue la primera. Descanse. Ay, Dios santo. Diga conmigo, Dios, ayúdanos. Escucha a tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Segunda parte. El sembrador. Jesús entonces también da una parábola, y es la parábola del sembrador. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cómo se llama el tema? La semilla. La primera parte es el trigo y la cizaña, pero en sí es la semilla. ¿Sí? El tema general es la semilla. Y todo tiene que ver con siembras, todo tiene que ver con alguien que sembró, todo tiene que ver con una semilla. Nosotros somos, decíamos en la primera parte, somos la buena semilla. Y los cizañas son los hijos del diablo, los cizañosos. La segunda parte, el sembrador. Vamos a la palabra. ¿Se dieron cuenta que en la primera parte no había muchos puntos? No. Así está la segunda parte. Duro y directo, Dios nos está hablando. Vamos a Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Si me equivoco, disculpen. En algún momento a veces fallo. Pero dice la palabra: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Dónde se sentó? Junto al mar. Y a ver, hermano, no está mal ir a la playa. Es palabra de Dios, gracias a Dios. Pero dice que se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Siempre que Jesús salía, la gente ya lo estaba esperando. Amén. Hoy Jesús tiene que esperar a la gente. Hoy los líderes tenemos que esperar a la gente. Vamos a darles otros minutos más. No, Jesús salió y ya estaba la gente. Ya estaba haciendo fila. Algunos porque querían escuchar y otros porque les habían escuchado que les había dado, vuelvo a repetir, panes y peces. Dijo, ¿dónde vamos a comer? Dijo, pues ¿cómo vas si vamos con Jesús? Él da de comer gratis. Así son los cizañosos. Nada más vienen a comer y se van. En fin. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrado en él, en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Interesante, ¿eh? Sigue hablando de playas y de mar y de todo eso. 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Interesante. El sembrador salió a sembrar. Vámonos, se fue a sembrar. Fue a hacer su chamba. Dios habla la palabra. Dios da la palabra. Dios envía la palabra. ¿Sí? Mateo 13, verso 4 al 6. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. 5. Parte en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Todo esto le pasó a los que cayeron en pedregales. Los primeros que cayeron junto al camino, vinieron las aves y se los comieron. ¿Sí? Es 4 y 5 y 6. Vamos al 7 en adelante. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio a fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Y repite Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Y esa es la parábola que les dio a la gente. No, la gente bien emocionada. No sabían ni qué onda, pero ellos bien emocionados. A todo decían amén. Y una parte cayó sobre el camino y todos, amén. No sabían ni qué onda estos cuates. Pero los discípulos sabían muy bien que había una explicación para ellos. Repito, los discípulos se acercan para preguntar: Señor, ¿cómo es esto? Hay veces que yo leo la Biblia, hermano, y no entendemos. Es momento de acercarte a Dios y decirle: Dios, dame revelación de tu palabra. Aquí estoy. Y mira, Dios te la va a dar.
Dios te va a dar la revelación, Dios te va a dar la explicación, Dios te va a dar completa una enseñanza, porque así es nuestro Dios. No va a dejar a nadie con la duda. La explicación. Estamos en la segunda parte. Primera parte se llamó el trigo y la cizaña. La segunda parte se llama el sembrador. La explicación. Nos vamos a ir a Mateo en el capítulo 13, versículos 18 en adelante. Les dijo Jesús a la gente, a los discípulos: oigan pues ustedes la parábola del sembrador, pero ya explicada. Alguien me dijo a mí que si yo quiero aprender inglés tengo que oír las películas americanas sin subtítulos, pero pues está bien difícil. Le estoy atinando a qué dirán. No sé por qué se rió, no sé por qué se enojó, y los subtítulos nos ayudan. Yo creo, hermano, honestamente, que la explicación que Dios nos da es como si nos pusiera subtítulos. ¿Sí me explico? Es algo del cielo que no entendemos bien, pero Dios viene y nos pone subtítulos para que nosotros podamos entenderlo de la mejor manera. Y les dice: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Oigan pues ustedes. Hey, dile a tu vecino: hey, escucha la parábola del sembrador. Dile al vecino, ahí con tu cubrebocas, dile: hey, escucha la parábola del sembrador. Escucha la explicación de la parábola. Escucha, oigan lo que Dios tiene para ustedes. Cuando alguno oye, dice verso 19, la palabra del reino y no la entiende, ¿ya vieron? Hay gente que está, ¿qué? Oyendo, ¿pero qué? No la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El enemigo viene y roba todo lo que fue sembrado en su corazón. Y luego añade Jesús: este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, yo he dado una explicación. No estaba en el camino, está junto al camino. Una cosa es estar en el camino y otra es estar junto al camino. El camino es Jesucristo. Los hijos de Dios, los hijos del reino están en el camino, no junto al camino. Una cosa, no es lo mismo, parece, pero no. Una cosa es estar al lado y otra cosa es estar en el camino. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Bartimeo estaba junto al camino, pero cuando fue sanado, él entró al camino de la voluntad, de la sanidad, de la gloria de Dios. ¿Sí recuerdan a Bartimeo el ciego? Ok. ¿Quiénes son esta gente? Son los que oyen la palabra, vienen a la iglesia, escuchan todo, pero no le entienden, porque no tienen corazón para Dios, no tienen voluntad para Dios. Están, pero no están. La palabra fue sembrada. La palabra ya llegó, pero la cosa es que como no le entiende, viene el malo, viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cómo es que arrebata el enemigo todo eso? Viene literalmente y nos arranca todo. No, mire, con pruebas, con luchas, con situaciones, con sentimientos, con cosas del mundo, con pecados. A veces un hermano no te vio y no te saludó y te dejó, te quedaste con el puño en el aire, porque ahora ya nos saludamos, ¿verdad? Con el puño. Tú le diste puño y la mano no te dio puño y tú, pues ya te das puñito tú solo, ¿no? Y te sientes mal, y es como el diablo está arrancando todo eso. Y es que vas a comprar un agua y te dicen: ya no hay agua, se llevaron la última, y el hermano que había comprado compró 10 aguas y tú ni una agua, y ya te robó. Con esas cositas que usted diga: ay, son niñerías, pastor, ¿no? El diablo es bien astuto. Bien astuto. A veces con algo de la predicación que te llega, hermano, de la misma predicación, el diablo viene y te dice: ya ves, ya todo el mundo sabe de tu pecado. ¿Y qué hace el diablo? Te arrebata todo eso. Pues si ya todo el mundo sabe, si Dios ya lo sabe, arrepiéntete por el amor de Dios. Estos son los que están junto al camino. Son aquellos que oyen la palabra, pero como no la entienden. ¿Por qué no la entienden? Porque no se acercan a Jesús. No se acercan al camino, la verdad y la vida.
Hubo un hombre, un fariseo, que se acercó a Jesús y le dijo: yo necesito que tú me expliques qué es nacer de nuevo. Y le dijo Jesús: ¿cómo, Nicodemo? Tú sí eres un doctor de la ley, no entiendes. Digo: no, pero aquí estoy para acercarme a ti y que tú me digas. No importa los títulos que tengas, no importa de dónde estés graduado, no importa, siempre te tienes que acercar a Jesús para que te pueda explicar. Junto al camino. Entonces tenemos en la iglesia gente, hermano, que es hija de Dios, pero también tenemos gente que fue plantada por el diablo. Ay, Dios santo, eso está duro. Y gente que está en la iglesia, pero no está en el camino, está junto al camino, porque nomás no crece, nada, ahí está. Esas son dice que la semilla que fue sembrada junto al camino, vinieron las aves, ¿recuerdan? Y se la comieron. Esos pensamientos, esas situaciones, esa preocupación, todo eso se lo empezó a llevar y ya, se acabó. Entonces vienen el próximo domingo y vienen con las mismas de la semana pasada y de hace 15 días y de hace un mes y de hace un año y hace de 10 años de: pastor, no puedo con esto. Man, pero ¿cómo es posible si ya tienes tantos años en el evangelio? No puedo. Entonces nos damos cuenta, hermano, que es un síndrome y nos damos cuenta que están mostrando que no han nacido de nuevo. ¿Cómo queremos que la gente se reproduzca si no ha nacido de nuevo? Sigue junto al camino. No venir a la iglesia te hace salvo. No, es recibir a Cristo en tu corazón y tenerlo como Rey y Señor de tu vida. Dios mío, ayúdanos. Versículos siguientes, 20 en adelante. Y el que se fue sembrado en pedregales, entre las piedras, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Oh, manifiesta gozo. Oh, sí, la palabra. Y se emociona, ¿verdad? Pero dice el verso 21, pero no tiene raíz en sí. No tiene raíz en sí. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Ay, hermanos, mire, no soy yo el que estoy hablando. No le puse puntos, no le puse sus puntos. Es la palabra, ahí está. Hay gente, hermano, que se emociona, pero ya después, hermano, así como le entró el gozo, se le vino el desánimo. ¿Por qué? Porque es de corta duración. Le dura muy poquita la cuerda. ¿Y saben por qué? El mismo versículo dice: porque no tiene raíz en sí. Quiere decir, entonces, recordando la palabra de la semana pasada, que no está plantado junto a corrientes de agua. Sus raíces no tienen raíz en sí. Pero ¿cómo, hermano? Si se ve bien frondoso. No. Los vientos que a veces llegan han arrancado espectaculares, y a veces porque no tienen buenos cimientos, han arrancado techos, es porque no estaban bien puestos, pero han arrancado árboles que se miraban pero bien fuertes, y uno se da cuenta que la raíz estaba toda sin chiste. Digo: pues mira, no tenía raíz, no estaba arraigado y cimentado en amor. Versículo 21. Pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oye, hermano fulanito, no, pues fíjate que ya cayó. ¿Cómo, hermano? Pero no es que cayó así, nada más cayó, no, es que fue un proceso. ¿Y quiénes son estos? Los que están entre las piedras. Hermano, Dios no te llamó a fundarte en las piedras, te mandó a fundarte en la roca, que es Cristo. No en las piedras, en la roca, que es Cristo. Hubo dos hombres en otra parábola, ¿recuerdan? Esto es extra. Dos hombres, uno insensato y otro sabio. El hombre necio, el hombre insensato, edificó su casa sobre la arena. El hombre sabio sobre la roca, no en piedras, sobre la roca. Bendito Dios. No quiere decir que algunos de los hermanos, están todos llenos de piedras. Oiga, nada más. Unos junto al camino y otros llenos de piedras.
Y eso sí, hermano, bueno para echarle piedras a los que hacen algo. Él no hará nada, pero como está lleno de piedras, pues le echa el que más tiene. La gente te va a criticar, y la gente criticona y la que te juzga es normalmente la que no hace nada y te ve que tú estás haciendo algo. Por eso te juzga y por eso te critica, porque lo único que tiene es lengua para hablar y para servir de tropezadero y hacer iniquidad. Y voy a seguir con los otros versículos porque algunos ya me están mirando más feo de lo que empecé. El que fue sembrado entre espinos, verso 22. Ahora vamos con los espinados, los espinudos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto la palabra. Están queriendo hacerse ricos, hermanos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Busquen a Dios. Dios les proveerá todo lo que necesiten. Dice la palabra: amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Pero algunos están afanados y engañados por las riquezas. Creen que mientras más dinero tengan, más santos van a ser. No, se están engañando. Busca a Dios y Él te va a dar todo lo necesario. Busca a Dios y te va a dar todo lo necesario. De veras. Mira, ¿quién te dio el trabajo? ¿Por quién lo tienes? Por Dios. Busca mejor a Dios. Ay, es que el trabajo, mira, dale al trabajo el tiempo del trabajo y a Dios el tiempo de Dios. Pero hay gente, hermano, que le da tanto al trabajo y que se olvida de Dios. ¿Por cuántas personas no hemos orado? Me decía Javi, que en paz descanse: pastor, si vas a orar por alguien por un trabajo, ora que afirme a Dios, porque a veces Dios le da el trabajo, Dios le concede eso y se van y se olvidan de Dios. Dice, ¿cuántas personas no han hecho lo mismo? Y es verdad, hermano. Todos entre espinos ahí, hermano. Preocupados por verse mejor que el otro, preocupados por traer mejor carro que el otro, preocupados. Hermano, sin santidad nadie verá al Señor. No es la camioneta que traes, no son los tenis ni el celular que traes. Es la santidad en tu corazón la que Dios ve. Pero estamos afanados. Quiero verme mejor, quiero verme así, quiero verme acá. Afanes, riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y entonces tenemos mucha gente, hermano, sin nada de gozo, pero llena de espinos. Gente con piedras para todos lados. Deberían de poner una mina de plano. Y gente junto al camino. No está en el camino, pero ahí están nada más. ¿Y dónde están? En la iglesia. ¿Recuerdan la primera parte? Dios va a llamar a sus ángeles y les va a decir: recojan a todos los de mi reino, los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. De mi reino, dice. Se colaron en el reino. Se colaron en el reino. Pero no se colaron, lo sembraron. Dios nos guarde. Ay, Padre mío. Yo no sé qué somos, hermano. Yo sé qué soy. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Y quiero cada día ser más parecido a Él. Pero estamos en este mundo. Y cada día tenemos que buscarle con todo el corazón. Versículo 23. Es como un aliciente, hermano, esa primer palabra. Es como un descanso. La primer palabra, más. O sea, mira, pero sobre todo los picados estos, los que andan ahí con tantos picos y con tantas piedras, y los que no están en el camino, mira, pero hay gente que está.
en el camino, mas el que fue sembrado en buena tierra. ¿Quién es el que fue sembrado en buena tierra? Es el que oye y escucha, entiende la palabra. ¿Saben por qué entiende la palabra? Porque se acercó. Porque se acercó. Ahora, voy a decir algo. Entre los 12 había uno que se acercaba, pero su corazón no estaba ahí. ¿Se acuerdan de Judas? Estaba en el dinero y buscaba ocasión de entregarlo. ¿Para qué se acercaba? Para saber los planes. Fíjense, Judas conocía el lugar de oración. Judas escuchó lo que otros no escucharon. Escuchó lo que escuchó un discípulo. Judas fue enviado juntamente con otro cuando Jesús envió a los 12. Y dice que todos regresaron diciendo: Señor, milagros hicimos. Yo no sé si Judas los hizo, pero también llegó diciendo: hicimos milagros en tu nombre. Pero él se acercó. No se trata nada más de acercarte, se trata de ser cristiano legítimo. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Ahí es donde se marca la diferencia. La buena semilla da buenos frutos. Es el que da fruto. No es el que está en la iglesia, es el que da fruto. No es el que está, no, es el que da fruto. No es el que parece trigo, no, es el que da fruto. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces yo te quiero preguntar, hermano, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto de tu trabajo en Dios? Traes a tu familia, bendito sea el Señor. Traes a tu gente, bendito sea el Señor. Pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde están aquellos que les hemos hablado? ¿Por qué no los hemos discipulado? Porque nada más queremos que alguien más esté con nosotros, pero nosotros no queremos estar con alguien más. Tenemos que dar fruto. Y dice, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. O sea, no se quede estancado, va a producir el fruto. Es lo que dice el Salmo 1, que siempre va a dar su fruto. En su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace, prospera. Amén. Todo lo que hacemos prospera. La explicación. Dice Jesús acerca del sembrador. La acabamos de escuchar. Ahora quiero darte una palabra para reflexionar. Son las mismas palabras, pero en otro evangelio. Quiero que antes de esto vayamos a unas preguntas. Pregunta: ¿qué eres? ¿Trigo o cizaña? ¿Eres hijo de Dios? ¿Sembrado por Dios? ¿O sabes que ha sido puesto por el enemigo? Ay, qué fuerte esto. ¿Dónde estás? Hay otras preguntas. ¿Dónde estás? ¿Junto al camino? ¿Entre piedras? ¿Entre espinos? ¿En buena tierra? No es dónde te gustaría estar, es dónde estás. Tienes que reconocer dónde estás, qué eres, y entonces así poder ser una persona honesta con Dios. Lucas capítulo 8, verso 15. Lucas capítulo 8, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, mire lo que dice Lucas en la explicación del sembrador. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con el corazón?
¿Saben dónde está la cizaña? A veces está en el corazón. ¿Sabes por qué no nos metemos al camino? Porque en el corazón estamos junto al camino y para eso nosotros nos basta. ¿Sabes por qué a veces estamos entre las piedras? Y no es que estemos entre pedregales, porque las piedras están en nuestro corazón. Los espinos están en nuestro corazón. Pero sin en cambio, que la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Cómo se sentiría Judas en ese momento cuando Jesús les dijo esto que dijo Lucas? ¿Saben? Hay gente que no tiene bueno el corazón, hay gente que no es recta, no retienen la palabra, por eso no dan fruto. ¿Cómo se sentiría Judas? Pero Judas era muy bueno, escúchame, para fingir santidad, fingir bondad. Tanto que era el hombre que traía la bolsa. Y saben que el hombre que traía la bolsa, el tesorero, era el hombre de confianza. Y la pregunta es, ¿por qué se la dejó Jesús? Porque se tenía que cumplir la palabra. ¿Por qué el diablo siembra gente en la iglesia? Porque se tiene que cumplir la palabra. ¿Y por qué hay gente que retiene bien la palabra? Porque es buena de corazón y del corazón recto y da fruto. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra. Por eso dice la Escritura, no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Vamos a ponernos en nuestros